continuando nuestra temática del día de hoy de la purificación de los pecados, la purificación de nuestra alma. El objetivo ante todo de la Escuela de Espiritualidad Salesiana no es tanto aprender conceptos o memorizar términos. Es más que todo, digamos, el aprendizaje de llevar a la práctica todos estos conocimientos que vamos adquiriendo. Y en la medida que nos apropiemos de ese aprendizaje y lo vivamos en nuestra vida cotidiana, se puede decir que hay un verdadero aprendizaje, porque hemos hecho propio ese conocimiento. En este caso, nuestro Santo Padre Francisco de Sales, él nos da los medios para hacer esa purificación. El hermano Roquel ya ha mencionado algunos de esos medios, que son la confesión, es para purificar los pecados voluntarios. También nos da nuestro Santo Padre lo que es el acto de contrición cuando hacemos pecados involuntariamente. Es decir, cuando hemos pecado pero sin tener como esa voluntad deliberada de cometer ese pecado, sino que ha sido de una manera inadvertida. Él nos dice que en ese momento tenemos que hacer un acto de contrición y arrepentirnos de corazón. Es decir, en el momento que me doy cuenta, digo, Dios mío, perdóname. O algo parecido que demuestre que estamos arrepentidos de haber ofendido a Dios. Eso para purificar los pecados que cometemos por inadvertencia. Y también para purificar los pecados, o es decir, las malas inclinaciones, los defectos. Él nos exhorta a lo que es el combate, es decir, combatir esas malas inclinaciones con sus virtudes contrarias. En el caso de la confesión, nuestro Santo Padre nos da como unos tips para hacer esa buena confesión. Y dice él que primeramente hay que abrir bien el corazón para que los pecados salgan mejor. Es decir, hacer bien el examen de conciencia. Porque tal vez vamos a la confesión o ante el sacerdote esperando que el sacerdote tal vez me adivine los pecados o me diga en qué pecado. Sino que previamente debemos hacer nuestro examen de conciencia y tener ya como clarito lo que vamos a confesar. Nos podemos basar en hacer ese examen de conciencia en lo que son los 10 mandamientos o los pecados capitales. Por ejemplo, empezamos a examinarnos con los 10 mandamientos. El primer mandamiento, nos preguntamos a nosotros mismos si hemos amado a Dios sobre todas las cosas. Y ahí nos examinamos y nos damos cuenta si sí o si no. También, por ejemplo, honrar los días de fiesta litúrgica, los domingos, los días de solemnidad. Si hemos asistido o tal vez hemos dejado de ir por pereza, ver cuál es la motivación que hemos tenido para no cumplir con ese mandamiento. Y así con los otros mandamientos. Y muchas veces uno, como el joven del Evangelio, uno puede decir, yo esto lo he cumplido, digamos, del todo, pues toda la vida. Pero Jesús nos dice, una cosa te falta. Y tenemos que examinarnos y ver cuál es esa cosa que nos falta. Porque cada día conlleva una nueva conversión. Todos los días tenemos que convertirnos de algo. La Santa Iglesia nos recomienda que ese trabajo de conversión no es algo que podemos decir que ya se terminó, sino que dura toda la vida. Mientras estemos con vida vamos a tener que estar siempre en ese trabajo de purificarnos, porque la Iglesia es santa, pero también es pecadora. Y nuestro Santo Padre nos dice también que cuando vayamos a la confesión tenemos que ser claros y breves. Ya el hermano Roque nos explicó ya claramente cómo se debe ser esa claridad en la confesión. Decir el pecado y también la motivación que hemos tenido para cometer ese pecado. Y al decir, digamos, verbalmente los pecados al sacerdote, al escuchar la penitencia, debemos escuchar lo que él nos dice como venido de Dios. Porque uno tal vez puede ver venido de Dios cuando él nos da como palabras bonitas, nos dice cosas que consuelan nuestra alma, uno lo ve y cae ese Dios que me está hablando. Pero muchas veces el sacerdote también me va a hablar con dureza, o como uno dice, me va a regañar. Y ese regaño o esa dureza del sacerdote también debe ser vista como venida de Dios. Porque tal vez en otros momentos merecía un regaño y el sacerdote no me regañó, pero en este caso que tal vez no hice nada y el sacerdote me regañó,
ofrecerlo también en penitencia por los pecados, por las otras veces que sí he merecido que me regañen o que me traten con dureza. Y aunque, digamos, el sacerdote nos trate así, no tiene que haber de nuestra parte una susceptibilidad, es decir, de que como el padre me trató mal, ya no me confieso más con ese padre, o ya no voy a ir a esta iglesia, sino que tenemos que madurar en la fe y ver que Dios está presente en ese sacerdote, aunque tenga defectos, aunque tenga sus imperfecciones también, porque Él también está trabajando en la santidad y también tiene que combatir, tiene que, digamos, no quiere decir que Él sea santo. Y también nos dice, como les decía anteriormente, lo que es el acto de contrición, cuando nos damos cuenta que cometemos un pecado, si es un pecado que amerita confesión, tenerlo presente para la siguiente confesión. Y así cuando uno hace su examen de conciencia, tiene más claridad. Y ya sabes que, por ejemplo, me acuerdo que tal día pequé de tal cosa, ya lo tengo listo para el examen de conciencia. Digamos que no me agarra desprevenida, porque cuando voy a hacer el examen y tengo que recordar como muchas cosas, sino que ya tengo las cosas como más claras, porque cada día voy haciendo mi examen de conciencia. Y también Él nos exhorta a lo que es la purificación de los defectos o las malas inclinaciones, por medio del combate. Una mala inclinación en sí, como nos decía el hermano Roquel, no es algo que sea pecado, pero es algo que nos puede llevar a cometer otros pecados, porque es una mala inclinación. Nuestra alma por naturaleza se siente como inclinada a cometer ese defecto. Y Él nos dio varios ejemplos, por ejemplo, personas ásperas, personas que son como melancólicas, tímidas, otras que son extrovertidas, que les gusta hablar. Todos esos son defectos, pero no necesariamente pecados. Por ejemplo, el Padre Pío, él era un santo, pero en su carácter él era áspero, él era duro como muchas veces con algunas personas. Y no por eso él no era santo, él seguía trabajando en su santidad. Él nos da el ejemplo también de Santa Paula, que ella era muy inclinada a la melancolía o a la tristeza. Y cuando le pasaba algo ella se deprimía mucho. Y él decía esto es un defecto, pero ella era santa. Y también así muchos otros santos, vemos que ellos, a pesar de que luchaban y trabajaban, ellos tenían sus defectos, pero ellos trataban de corregirse. Tal vez puede haber como, digamos, defectos también en lo que es el trato con las personas, digamos, malos modales. Que una persona tenga malos modales no quiere decir que eso sea pecado, pero tiene que corregirse, tratar de enmendarse de ese defecto para que no le lleve a cometer otros pecados. Esta va a ser como nuestra lucha diaria, porque como dijo el hermano Roquel, ya muchos tal vez no cometemos un pecado mortal, no robamos, no hemos matado a nadie, pero esta lucha de las malas inclinaciones será nuestra lucha de todos los días, porque todos tenemos defectos, imperfecciones que tenemos que ir desarraigando de nuestra alma. Y él dice que el alma es como un jardín. Uno para plantar, uno tiene primero que limpiar esa tierra, quitar la maleza, moverla, y así también el alma. Tenemos que irla limpiando de todas esas imperfecciones para en el siguiente capítulo él va a empezar lo que es la práctica de las virtudes, que es como plantar ya, digamos, las plantitas nuevas. Y en este caso es la purificación y el limpiando. Y otra práctica que él nos exhorta para purificarnos es la meditación de las postrimerías. Y él lo tiene allí en los capítulos, tiene ciertas meditaciones que son para movernos a la purificación. Por ejemplo, la creación, el juicio, la muerte, la vida eterna, el cielo, el infierno. Todas esas cosas son para ponerlas, digamos, ante nuestra memoria, tenerlas presentes cada día para mover nuestra voluntad a ese arrepentimiento, hacia ese amor a Dios. Porque la inteligencia y la memoria son potencias que siempre se mantienen activas. Y como dijo el hermano Roquel, uno o está recordando las malas cosas que hizo o que me hicieron, pero tenemos que tratar de no recordar esas cosas, sino tratar de tener presente estas realidades de la vida eterna, porque necesariamente nuestras potencias tienen que estarse ejercitando en algo, y si no les ponemos, digamos, trabajo o oficio, ellas van a buscarse sus recuerdos, sus oficios. Y en este caso, ahora vamos a meditar en estos capítulos, los que trajeron el libro, vamos a meditar en el capítulo 13, el 14, el 15 y el 16.
como siguiente punto, en el mismo grupo en el que están haciendo la meditación, van a compartir qué efectos causó en mí esta meditación. Es decir, después que la han meditado, cada uno de manera personal van a compartir en grupo, de modo general, qué efectos ha causado en su alma esta meditación. Buenos días, hermanos. Nosotros estuvimos reflexionando y meditando sobre la muerte. ¿Qué impacto causó en nosotros este tema? Pues simplemente hacer un alto, detenernos y meditar sobre lo más seguro que tenemos en esta vida, pues si nacemos, lo más seguro es que vamos a morir, eso no hay vuelta atrás. Nos lleva a un estado de conciencia, de pensar, ciertamente nuestro cuerpo se desvanece, muere, no existe más, pero nuestra alma nunca va a dejar de existir, nuestra alma siempre va a estar allí. Y meditar sobre qué estamos haciendo por nuestra alma. Debemos preocuparnos por nuestra alma, que nunca va a dejar de existir. ¿Qué camino quiere que tome nuestra alma cuando el Señor nos llame? Darnos cuenta que debemos vivir de una manera desprendida, tener ese estado de conciencia, de vivir con ese desapego a las cosas del mundo y a lo más peculiar de pronto para la vida de muchos, que es ese amor y ese lazo fuerte que nos une a los seres que más amamos en esta vida. Suena difícil poder tener ese desapego, pero me encantó esa frase que dice aquí en el libro, que ame con una amistad santa que pueda durar eternamente. El Señor nos permita amar de esa manera, con ese amor que no muere nunca, a pesar de que nuestra alma se despegue de nuestro cuerpo. Entonces esta ha sido la reflexión, de que el Señor nos concede esa gracia de saber vivir con ese desprendimiento necesario para poder llegar realmente, que nuestra alma llegue a esa santidad que deseamos y por la cual tenemos que luchar y trabajar constantemente mientras Dios nos permita estar aquí y la gracia de poder hacerlo. Esa ha sido nuestra reflexión sobre este tema. Buenos días. Buenos días. En la parte de la meditación 14, nuestro grupo y yo, primero me gustaría como leer lo último del libro que nos tocó leer, que decía así: quiero juzgarme a mí mismo porque no sea juzgado. Quiero examinar mi conciencia, condenarme, acusarme, corregirme, porque el soberano juez no me condene en aquel terrible día. Confesaréme pues y recibiré los avisos necesarios. A nosotras nos tocó el juicio, y cuando nuestra compañera leía, automáticamente a la mayoría nos vino a la mente el Apocalipsis. Y dentro del Apocalipsis, en el Apocalipsis 22, había un versículo que también queríamos compartir, porque habla del tema de la purificación, que es parte de la preparación en los últimos tiempos. Entonces, en Apocalipsis 22 voy a leer el versículo 14 y versículo 15, que dice así: felices los que lavan sus ropas, porque así tendrán acceso al árbol de la vida, y se les abrirán las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Entonces, cuando conversábamos un poquito del juicio, nosotros lo que reflexionábamos
era que habían dos juicios. El juicio final, que quizás muchos de nosotros vamos a poder vivir en el fin de los tiempos, si llegamos al fin de los tiempos, ¿verdad? Pero puede que nosotros también tengamos que seguir preparándonos es para ese juicio individual, que justamente también, yo digo que el Señor es maravilloso porque definitivamente que hoy en la misa, por ser solemnidad de San Pedro y San Pablo, el juicio individual lo vemos en la lectura de segunda de Timoteo, cuando San Pablo dijo, aquí, espérate, ¿dónde era que estaba? Dice, en cuanto a mí, estoy a punto de sacrificar mi vida y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate, o sea que significa que para prepararnos para ese juicio, ya sea individual o final, hay que estar en constante lucha, en constante combate. He terminado mi carrera. O sea, en este caminar nosotros tenemos que ir aprendiendo a identificar cuál es nuestra misión, la misión que el Señor nos ha dado, y hasta el final hacer que esa misión se logre alcanzar. He guardado lo que me confiaron. El Señor a todos nos da tesoros que hay que confiar, que Él nos confía a nosotros. Entonces todo eso es esa constante lucha, ¿no? Y entonces dice al final, solo me queda recibir la corona de toda vida santa, con la que me premiará aquel día el Señor, juez justo, y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. Entonces, en resumen, tenemos distintos llamados. Estábamos hablando que a muchos nos llaman por un accidente que tuvimos, a otros nos llama como la conversión de San Pablo, a otros nos llama más racionalmente como San Agustín, pero a todos nos va llamando, y en ese momento de partida todos tenemos que ir trabajando para ese juicio, y ese juicio ya sea individual o si llegamos a los juicios finales, todo es constante purificación. Así que, bueno, eso es lo que queríamos compartir. Muchas gracias. Buenas. De la meditación 15, nosotros, no sé por qué, pero nosotros leímos fue de los pecados. Y bueno, interiorizamos bastante sobre los pecados. Este capítulo se divide en 4 partes. La primera es la preparación, como habían mencionado, sobre primero prepararnos para ponernos en la presencia de Dios, iluminados siempre con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a abrir el entendimiento y ver interiormente esos pecados que hemos cometido, ¿no? Después, en las consideraciones, como se explicó, pasar un tiempo y revisar, hacer esa revisión hacia atrás de todas las cosas que hemos hecho mal, o bueno, las caídas y también los pecados que hemos cometido, y entonces nos vamos a dar cuenta de que nuestros pecados han sido tantos como los cabellos de nuestra cabeza. Después de eso vamos revisando los sacramentos, cómo recibimos esos sacramentos, tanto la Eucaristía, la confesión, todo, cómo hemos hecho esos sacramentos. Entonces también habla sobre que al hacer esa revisión nos vamos a dar cuenta de lo ingrato que hemos sido con el Señor. Y después viene la parte donde dice afectos y las resoluciones. Tenemos que sacar una resolución de todo eso que revisamos, una resolución de cómo hacer la enmienda, ¿no? De cómo pedirle perdón al Señor, y entonces de cómo vivir mejor para borrar los pecados pasados
Y entonces también dicen una frase que nos llamó la atención, que uno dice, ay Dios mío, cuánto hemos hecho así, pero una vez en este aspecto, yo confesándome, y tenía confesiones frecuentes, ¿no? Entonces el sacerdote me decía a mí, dizque, sí, todo eso está muy bien, pero basta del yo, que la confesión, tú también tienes que verlo como misericordia, como, o sea, en otras palabras así, en términos más sencillitos, que no era como para buscarme yo, porque él notaba como que no había amor, que todo era como rutina. Ay, yo hice este pecado mal, ay, voy a confesarme. Como que era muy rutinario, entonces no bajaba de esa rutina, no bajaba al amor, a la esencia de eso, sentir ese dolor de que en verdad he ofendido a alguien, la raíz, ¿no? Entonces, de eso me cuestionó mucho. Y bueno, también aquí, a la pregunta que nos decía la hermana, el grupo analizó qué efecto personal me causa este tema del pecado. Entonces, básicamente en 4 puntos, que nosotros no nos lo sabemos todos. El segundo, que terminamos es conociéndonos, o sea, todos los días nos conocemos un poquito mejor, y que tenemos que prepararnos en todos los aspectos, y prepararnos más bien en el aspecto del amor, porque ahí es donde nos van a juzgar. ¿Te preparaste bien para dar una charla? ¿Te preparaste bien para hacer las cosas que tenemos que hacerlas con amor? Y el punto más importante aquí que analizamos es también ver la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, porque ¿qué pasa cuando tú te haces el examen de conciencia? Tú te vas a llegar a un punto en que tú eres nada y vas a ver que eres una miseria y te vas a quedar ahí. Pero entonces en las confesiones siempre los sacerdotes me dicen, acuérdate de la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, para que esos pecados no te depriman, así como le pasó a Judas, que se deprimió y se terminó ahorcando, porque no confió en la misericordia de Dios. Entonces, eso es lo que nuestro grupo vio, esos 4 puntos, que no nos conocemos y que debemos aprender a conocernos y tener amor y misericordia al prójimo y a nosotros mismos. Buenos días a todos. La 16, la meditación que nos tocó y nos correspondió al grupo fue sobre el paraíso. Al principio, en el momento, nuestro hermano nos invitó a cerrar nuestros ojos y bueno, algunos nos despojamos de las cosas y pensamos en lo que era el paraíso o lo que es el paraíso. Hay una parte donde me llamó bastante la atención, donde dice, considera finalmente la suerte que tienen de gozar de Dios, que la recompensa eternamente con su amable mirada, con la que infunde en sus corazones un abismo de delicias. Cuando el hermano nos relató todo lo que hablaba sobre el paraíso, cerramos nuestros ojos, meditamos, incluso compartimos también en el momento, y muchos ahí compartimos lo que era ese paraíso. Muchos se imaginaron la paz, sentían paz, una mansión, sentían también, percibieron también gozo, alegría, como que había aves,
porque en la meditación nos habla de todo eso, las aves, las flores, el campo, Dios creador, Dios inmenso, Dios omnipotente, las hermosuras también de los querubines, serafines, todo eso nos relataba sobre la meditación del paraíso. Y también uno de los afectos que ahí compartimos fue, personalmente, yo imaginé fue una mansión bien grande y estaba solita, me encontraba solita en ese lugar y sí veía diferentes querubines, serafines y todos los ángeles, pero compartía con ellas que era una inexplicable pureza o blancura que no se puede imaginar, incluso con el color de mi pantalón que tengo aquí, que no se puede comparar. También me acordé en una frase que decía: admira y alaba esta patria celestial. Oh, qué hermosa eres, mi amada Jerusalén, y qué dichosos son tus adoradores. Y me acordé de un canto que decía de que Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y me quedó ese canto allí, y yo dije, verdaderamente por eso que el Señor resuena esa Jerusalén que nos espera, esa Jerusalén que definitivamente tenemos que anhelar, que es el paraíso, esa casa, esa mansión de tantas cosas y bellezas que el Señor nos tiene, y que tenemos que optar por esa mansión, por ir a encontrarnos en esa mansión con Jesús. Así que eso es todo. Gracias. Nuestro Santo Padre Francisco de Sales, él define el amor como un movimiento del alma. Es decir, que el alma necesita una motivación para que se incline a buscar ese objeto que ama. En este caso, ya hablando como el bien supremo que es Dios, nuestra alma necesita como algo que la motive. Cuando uno está, iniciando su vida espiritual, es bueno pensar en la recompensa, es decir, en lo que el Señor nos tiene preparado. En eso que dice San Juan, que el ojo no ha visto ni el oído ha oído, que nadie sabe cómo es, pero que todos soñamos con estar en el cielo, en esa vida eterna. Entonces, al pensar en la recompensa, eso motiva nuestra voluntad para hacer el bien, para hacer esos actos de amor, para, purificarnos cada día, para trabajar en nuestra conversión, para, desarraigar esas malas inclinaciones que hay en nuestra alma. Y también, dice él, el temor, en este caso, el temor al infierno, también, es una misericordia que el Señor nos hace de pensar en lo que nos puede pasar si no hacemos esto. También es un acto de amor que el Señor tiene con nosotros, porque al principio, que para algunos, pero dice él, que al iniciar, la vida espiritual, eso es algo bueno, porque nos va sacando del pecado, pero que no debemos permanecer en ese temor servil de que voy a hacer esto porque si no me voy al infierno, sino tenemos que ir subiendo de nivel. Como decía Santa Teresa en un poema muy bonito, ella decía: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve tampoco el infierno tan temido. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte en la cruz clavado. Eso lo decía Santa Teresa, que ya ella había subido de nivel, no tanto por el temor, al castigo, ni por el amor a la recompensa, sino por el amor a Dios. Dios mismo era su motivación para ser santa, para buscar esa santidad. Y la exhortación que les hacemos a cada uno de ustedes es que como que estas meditaciones no se queden solo aquí, sino que en sus casas traten de tener presente estos misterios, porque en realidad son unos misterios, porque no los podemos abarcar totalmente, no los podemos comprender, y que no se agotan, y podemos seguirlos meditando todos los días. Y además de los capítulos que hemos visto hoy,
También en el capítulo 9 al 18, él tiene otras meditaciones que nos van a ayudar también a desarraigar, digamos, ese afecto que tenemos al pecado. Nuestro Santo Padre pone allí como si fuera una batería, le va poniendo los pasos, pone primero la invocación, pedir el auxilio al Espíritu Santo, hacer las consideraciones, las resoluciones, los propósitos, la conclusión, que más lo vamos a ver en el siguiente encuentro que vamos a tener en agosto. Vamos a ver lo que es ya la oración, cómo hacer oración, y ver este método que nos propone nuestro Santo Padre Francisco de Sales para hacer la meditación. A continuación, si alguno tiene alguna pregunta o quiere compartir algún testimonio, lo puede hacer.